Arribas, una víscera del presidente Mauricio Macri, una extremidad de él a lo largo de su carrera como político y antes también como triangulador de pases de futbolistas. Hoy, jefe de los espías argentinos. El número 1 de la AFI, de la ex CIDE. Este hombre que está en el eje de la tormenta, en el ojo del huracán desde mediados de enero, cuando trascendió porque lo reveló un colega, el colega Hugo Alconada-Amón de La Nación, en base a documentos de una organización de periodistas peruana. Este hombre está en el ojo de la tormenta, vinculado al escándalo de corrupción más severo que sacude a Brasil, el de Odebrecht, la empresa más grande de Brasil después de Petrobras, el empresario más poderoso de Brasil, preso desde hace cerca de 2 años, y un giro, 6 giros en realidad, de dólares hacia las cuentas de Arribas, que registró este consorcio de periodistas de investigación y sobre el cual él hasta hoy no había dado explicaciones. En realidad había dado explicaciones por escrito. Había dicho que solo reconocía uno de esos giros por menos de una sexta parte de lo que decía la nota, de lo que decían los arrepentidos, y que era producto de la venta de un inmueble de cuando vivía en San Pablo. ¿Me siguen hasta ahí? Arribas decía que el dinero que le había girado una empresa, un cambista que trabajaba para una empresa corrupta de Brasil, era producto de la venta de un inmueble. Hoy, finalmente, después de tomarse unas cálidas vacaciones en el paraíso hippie chic de Trancoso, Brasil, volvió Arribas y dio explicaciones ante una comisión secreta. Dicho sea de paso, todavía hay comisiones secretas en el Congreso. Algo no ha cambiado respecto de cómo se maneja el mundo del espionaje y cómo se maneja ese mundo del espionaje que financiamos todos nosotros con nuestros impuestos. ¿Qué dijo Arribas hoy? Que ese dinero era producto de la venta de bienes muebles, no inmuebles, de bienes muebles. La única suma que reconozco son $70.000 por la venta de bienes muebles. Esta es una cita textual del diálogo que se mantuvo en esa comisión secreta a partir de lo que empezaron a contar legisladores que estuvieron presentes allí. ¿Cómo muebles?, le dijo una legisladora opositora. ¿No era inmuebles? Teresa García fue la que le dijo eso. Buenas noches, Mariano Hamilton. ¿Cómo te va? Buenas noches. No, son bienes muebles, dijo Arribas, como si se tratara de un trabalenguas. Están leyendo bien, ¿eh? Están leyendo bien, no es una comedia de enredos. Es la realidad que nos toca vivir en el vértice del poder. ¿Cómo muebles?, dijo la legisladora opositora. ¿Mesas y sillas? Podría haber preguntado bibliotecas, candelabros, jarrones. Y sí, cuadros, dijo Arribas. Sí, bienes muebles, como mesas, sillas, sí, y cuadros. Por eso, Gustavo Arribas, claro, los bienes muebles no se escrituran. Por eso Gustavo Arribas no tiene un papel que demuestre el origen de esos casi $100.000, pero que en rigor son 600.000 según la denuncia original, de por qué los recibió de este cambista, de Leonardo Meireles, un cambista que trabajaba para la constructora Odebrecht girando dinero desde una cuenta fantasma en un paraíso fiscal a destinatarios de las coimas que la empresa quería repartir entre sus beneficiarios. ¿Qué había dicho Arribas hace unos meses? Hace unos días, en realidad. Hace unos días, perdón. Claro. ¿Qué había dicho Arribas el 10 de enero? Cuando estalló este escándalo. Lo había dicho por escrito. Esto había dicho por escrito. La única de las 5... ¿Podemos correr eso? La única de las 5 transferencias que me adjudican y que mi banco recibió y acreditó en mi cuenta es la de $70.495, que responde a parte del pago de la venta de un inmueble. O sea, es un error de tipeo.
Bueno. Aparentemente. Le agregaron el IN. Bueno, ahí está la firma de puño y letra de Gustavo Arribas, que debe haber enviado desde, insisto, sus vacaciones en Trancoso. Pero si aducen un error de tipeo, más allá de que hablaría de un problema de tipeo transversal a las fuerzas políticas, recuerden aquel viejo error de tipeo del candidato del gobierno anterior a ocupar una silla importante. Bueno, estamos hablando de un error un poco más grave, ¿no? Y es la diferencia entre una escritura sí y una escritura no. Ni más ni menos. Es la diferencia entre tener los papeles para demostrar por qué llegaron esos $70.000 y no tener los papeles para demostrar por qué llegaron esos $70.000. Si usted recién está sintonizando minuto 1, siéntese en la comida, tranquilo. No lo queremos poner nervioso. Esto es un episodio más de la realidad. Hoy, el jefe de los espías argentinos, Gustavo Arribas, hombre de la estrechísima, íntima confianza de Mauricio Macri, dijo que el dinero que había reconocido que le habían girado por la venta de bienes inmuebles, resulta que es por la venta de bienes muebles. La única suma que reconozco son $70.000 por la venta de bienes muebles, dijo Arribas en la reunión de esta comisión secreta del Congreso. Bueno, sigue el diálogo así. ¿Cómo muebles? ¿No era inmuebles? No, son bienes muebles, dice Arribas. Bueno, la verdad que es muy llamativo. Y lo grave además, Ale, es que lo involucró al presidente. El presidente de la Nación repitió la versión original, la que figuraba en el punto 6 del comunicado emitido el 10 de enero. Involucrar a un presidente en este tipo de situaciones es de una gravedad institucional importante, ¿no? Ahora vamos a ver la imagen que me parece es lapidaria, la imagen del presidente poniéndole su firma en aquella conferencia de prensa que usted recordará a mediados de enero, donde defendió a Joe Louis, a su amigo el magnate británico que enrejó el lago escondido, donde también defendió a Arribas, prácticamente como un vocero de sus amigos en esa conferencia de prensa. Estamos anonadados. Esto es información. No solemos arrancar minuto 1 con una alerta de este tipo. Y hoy es un día cargado de información, créanme, es un día cargado de información sindical sobre todo. Y por eso tenemos un panel sindical para discutir la realidad del día, y de primer nivel. Pero esto es un escándalo que va a crecer con el correr de las horas y mucho. Lo que le vamos a mostrar ahora es al presidente, ya no diciendo inmuebles, muebles, en esta confusión que hasta podría ser de tipeo, dando detalles de lo que su amigo desde la playa le había explicado que había ocurrido con esta denuncia del diario La Nación. Veámoslo. Lo que manifiesta Arribas es que vendió un departamento y que un señor que le pagó un saldo de precio usó un cambista importante. Y Arribas va a traer los papeles el día 23, cuando el brasilero vuelva de sus vacaciones, demostrando que él compró un departamento y le giró vía Meireles, creo que se llama, ese dinero, con lo cual no entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht. O sea, ese link todavía yo no lo entendí. La verdad es que es un cuento que parecía muy atractivo, pero la verdad es que yo no entiendo dónde está el tema. Vuelve al brasilero, veremos que hay una transacción por la venta de un departamento y punto. Ustedes lo escucharon. Habló de un departamento el presidente de la Nación en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. No en un reportaje suelto, no lo agarraron desprevenido. Y habló en conferencia de prensa de un inmueble que ahora Gustavo Arribas dice que no existe. ¿Cuál es la gravedad especial que tiene el hecho de que lo haya dicho en conferencia de prensa, Mariano Jamil? Y la gravedad es que está involucrando la palabra del presidente de la Nación. El presidente de la Nación, que ya varias veces dijo que Arribas es el mismo, que es parte de su reunión, el que se mete con Arribas se está metiendo conmigo.
salió a repetir una versión que ahora el propio Rivas la desmiente en el Congreso, en una bicameral secreta. No, pero vos tenías otro Y además dato. un dato central, Eso. la bicameral, todo lo que se dijo hoy en la bicameral, todo lo que está en la copia taquigráfica puede ser usado en la justicia cuando esto avance y cuando el fiscal Delgado pida las siguientes pruebas que va a reclamar. Esto es grave porque esto es una prueba que va en contra del propio Rivas. Él declaró en su propia contra, para decirlo en términos que algunas veces lo hemos visto en las películas norteamericanas. Mirá, hay algo adicional, Mariano. La defensa de Arribas desde las playas de Trancoso incluyó algo más. Incluyó también la presentación de un documento que supuestamente probaba que él no había recibido otros giros en su cuenta de este banco offshore del cual enviaba dinero Leonardo Meireles. El cambista, el doleiro, como le dicen los brasileños, el doleiro que trabajaba para la empresa corrupta, la empresa cuyo dueño está tras las rejas, insisto, el hombre más poderoso del establishment brasileño, está tras las rejas, por corrupto. Bueno, el doleiro que hacía los giros oscuros de dinero desde las cuentas offshore, las hacía hacia cientos de giros hacía, y eso es parte de lo que argumentó el presidente Mauricio Macri. Ahora, cuando salió a despegarse de este escándalo, Gustavo Arribas negó tener vinculación con este doleiro, con esta empresa, y presentó un comunicado que usted acaba de ver, donde decía: lo único que recibí fue la transferencia por un inmueble, que ahora dice que son cuadros. Repetímelo, mostrar el comunicado nuevamente que emitió aquel día. Cuadros, mesas y sillas, dice ahora. Dice: la única de las 5 transferencias que me adjudican y que mi banco recibió y acreditó en mi cuenta es de $70.495. Bueno, el titular de la AFI prometió en ese momento presentar a la justicia los datos que acreditaran todo esto. Ya Carrió, Elisa Carrió, habiendo leído la nota, lo había denunciado ante la justicia y cayó, con tan mala suerte para Rivas, en la fiscalía de Federico Delgado. El fiscal que tiene, dicho sea de paso, también acorralada a la familia presidencial por sus movimientos en los Panama Papers, vinculados a los Panama Papers en cuentas offshore. Bueno, empezó a investigar esto el fiscal Delgado. El juez, a quien le toca tramitar la causa, que es Canicoba Corral, casi que incurrió en prevaricato al decir que Arribas no era funcionario en ese momento y que en todo caso era un giro a alguien que era un privado. Claro, era un privado, pero muy cercano al entonces jefe de gobierno, porteño. Podía haber allí un dinero que estaba transcurriendo hacia canales públicos, pero ocurrió algo peor. Arribas presentó otro comunicado con un acta de una escribana. No presentó ningún documento acreditando la venta de un inmueble. Hoy tampoco presentó documentos acreditando la venta del inmueble. Pero sí presentó una copia de un correo electrónico mostrando que había habido solo una transferencia. Dicho sea de paso, el banco en el cual recibió este dinero tranquilamente puede haber fraguado eso, como los bancos suizos hicieron históricamente para ocultar las fortunas de las cuales son depositarios. Pero además presentó el acta firmada por una escribana. Una escribana que le resultaba conocida en realidad a Gustavo Arribas. Es la escribana Astrid Galina. Y la escribana Astrid Galina resulta que es la hermana de Carlos Ángel Galina, dos personas absolutamente desconocidas para ustedes. Pero ¿quién es Carlos Ángel Galina? El jefe de gabinete de Silvia Magdalani, la número 2 de Arribas en la Exide. Le repito, por si se le atragantó el pollo con papas. La escribana que acreditó que no había recibido otros giros y que el dinero era por esto que decía Arribas, es la hermana del jefe de asesores de la número 2 de Arribas en la CIDE. ¿Se entiende? Esto es
por lo menos, y sin querer posar de fiscales ni de jueces, porque somos periodistas y le estamos contando lo que ocurre nada más, esto es, por lo menos, muy, pero muy desprolijo. Al primero que le vamos a consultar sobre esto es a Álvaro González, diputado nacional del PRO y de Cambiemos, hombre al que le ha tocado bailar con feas aquí en Minuto 1, pero me parece nunca como hoy. Álvaro. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, 2 o 3 temas a la vez. Me parece a mí que hay una causa judicial que se inicia por un artículo periodístico cuyas fuentes dicen que habían transferido a la cuenta del señor Arriba X cantidad de dólares, 600.000. Sí. Y eso está en la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las especulaciones son válidas, las desconfianzas también. Por no desconfiar durante 12 años, así no fue con los servicios de inteligencia. No va a funcionar el perocristinismo en este caso. El perocristinismo en este caso hoy no va a funcionar. Lo que te quiero decir es lo siguiente. 2 temas. Uno está en el ámbito judicial, y me parece que ahí se tiene que dilucidar si fueron 600.000 dólares, si fueron 70.000. Hasta ahora son 70.000. Si yo fuera abogado del doctor Arribas, te diría: mirá, vos podés decir que vendiste un inmueble, adentro del inmueble estaban los muebles. Y por lo que me recibí la transferencia es por la venta de los muebles. Pero no sé, no es un problema de interpretación. Eso salvaría el blooper de haber dicho una cosa y otra cosa a los 20 días. Pero la verdad es que para eso está el fiscal Delgado, está el juez y demás. Por otra parte, hay como una intensa necesidad de linkear, como dijo el presidente, a Rivas con Odebrecht hace 6 o 5 años, no sé cuántos años hace de esto, producto también de que la delación premiada en Brasil, a partir de Marcelo Odebrecht, creo que es el presidente de la compañía, sí, y sus 77 gerentes, sí, hicieron contaron una enorme trama de corrupción que no solo afectaba a Brasil, sino que había algunos otros países involucrados, entre los que estaba la República Argentina. Eso sí. Y en ese sentido, de la República Argentina hablan de 35 millones de dólares, de los cuales dentro de esos 35 millones de dólares podrían estar estos 600.000 que dice Alconada Moon, que le dijo un periodista peruano, pero que al día de hoy ni la validez que puede tener la captura de pantalla con una certificación de escribano. Yo creo que la certificación de escribano lo único que está diciendo es la captura de esta pantalla es real. La información la tendrá que dar el banco. Lo que pasa es que quizás ningún otro escribano que no fuera, perdón Álvaro, quizás ningún otro escribano, la hipótesis que uno se plantea inmediatamente de ver quién es la escribana es que ningún otro escribano que no fuera la hermana del jefe de asesores de su número 2 quería acreditar que ese fuera un mail verídico. Suponete que... Pero Álvaro, perdóname, un segundito. Con esto termino. Dale. Mariano, con esto termino. ¿Qué quiero decir con esto? Será el banco, porque seguramente el fiscal Delgado le pedirá al banco esa información. Y será el banco el que diga si fueron 70, si fueron 600, si fue un giro, si fueron 7 y demás. Con lo cual, más allá de que entiendo que sea una preocupación, entiendo que las reuniones son secretas, muy secretas no son, porque a las 9 de la noche tenemos la copia taquigráfica en... No tenemos la copia taquigráfica, pero somos periodistas. Somos periodistas. Es lo que escuché. Pero somos periodistas. Pero no está mal. Trabajamos de esto. Ustedes trabajan de esto, no está mal. Lo que me parece a mí que de secreto tiene poco. Igual era disparatado que fuera secreta, bueno, porque no se trataban temas de inteligencia. Álvaro, igual era disparatado que fuera secreta porque no se trataban temas de inteligencia, se trataban temas que involucraban la transparencia pública. El funcionamiento de esa comisión, Mariano, es siempre secreta. O sea, yo no participo. Bueno, independientemente después de esto. Después valorativo si tiene que ser que las comisiones son públicas o secretas, no sé. En cuestión de inteligencia me parece a mí independientemente de esto, o sea, los 600.000 dólares ya como parece como historia vieja. Ahora ni siquiera los 70.000 dólares son demostrables. Esto es lo raro. Primero era un inmueble, ahora son muebles, después son cuadros, después son sillas, después son jarrones, después es una lámpara de techo, después una lámpara de mano, después una linterna. O sea, es medio raro también, digo. Y esto involucró al presidente, ¿esto no te hace ruido? Pero, a ver, yo lo que digo es lo siguiente, a mí no me hace ruido. O sea,
supongo yo que el presidente de la Nación tiene todas las atribuciones para nombrar al secretario de Inteligencia que más No, pero crea hablo de conveniente. esto específicamente hablo. En este tema, a mí me parece que cuanto antes se aclare, es mucho mejor. A diferencia de en otras épocas del país, hoy todo se discute, incluso desde el propio Cambiemos. Claro, o sea, la que impulsó la denuncia es la diputada Carrió. Entonces, Arribas tendrá que ir al fiscal Delgado y mostrarle los papeles que digan que responden a lo que el doctor Arribas ha declarado en la comisión. Álvaro, el banco, si lo acredita, insisto, es el banco Credit Suisse. Si lo acredita, nos podemos permitir dudar de que el banco que trabajaba para Arribas esté revelándonos toda la información. información. No podemos vivir en una teoría de una oficial de conspiración cuenta intergaláctica que un banco internacional va a fraguar la información. Pero no es una conspiración intergaláctica. En función de un cliente. O sea, Mariano, no, perdón, no discutamos. Vamos a mostrar nuevamente lo que dijo el presidente de la Nación en conferencia de prensa, porque es lapidario frente a lo que hoy dijo Gustavo Arribas, insisto, un hombre de su estrechísima confianza, respecto de dónde salió ese dinero, ese giro que él mismo acreditó. Escuchémoslo. Claro que acá lo que manifiesta Arribas es que vendió un departamento y que un señor que le pagó un saldo de precio usó un cambista importante. Y Arribas va a traer los papeles el día 23, cuando el brasilero vuelva de sus vacaciones, demostrando que él compró un departamento y le giró vía Meireles, creo que se llama, ese dinero, con lo cual no entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht. O sea, ese link todavía yo no lo entendí. La verdad es que es un cuento que parecía muy atractivo, pero la verdad es que yo no entiendo dónde está el tema. Vuelve al brasilero, veremos que hay una transacción por la venta de un departamento y punto. La venta de un departamento y punto. Eso le había dicho Arribas desde la playa. Esto es lo que estamos discutiendo hoy, Álvaro. No si el Credit Suisse lo ayuda a disfrazar los giros, si el fondo, porque perdón, detrás de esto Meireles hacía los giros desde una cuenta. Si vendió un departamento efectivamente en el barrio de Jardín Paulista, primero no vale 70.000. Vale 700.000. Claro, primero eso. Y segundo, ¿por qué le va a pagar un cuevero de una empresa multinacional coimera desde una cuenta de una empresa fantasma offshore en Hong Kong? ¿Por qué va a hacer eso? ¿Por qué alguien haría eso? Yo, si querés, te lo puedo... O sea, en el orden de las suposiciones, yo te lo puedo explicar. Digo, mira, yo te vendí un departamento, $700.000, muy bien, y te vendí los muebles, los cuadros y todo lo que estaba dentro en 70.000. Los 700.000 son blancos, están en la escritura, y los 70.000 son grones, y por eso me los gira de afuera. Será una infracción fiscal. De ahí a que sea una devolución de una supuesta transferencia por un supuesto negocio con Odebrecht, hay un rato largo. Entonces, la verdad que me parece que lo mejor y lo más sano para todos es que en la justicia esto se derima de lo más rápido posible. Esto se da en un contexto, además. El gobierno ha desmantelado con esmero desde el día 1 de la Asunción los organismos de control antilavado de dinero. Nosotros ahora les vamos a mostrar lo que ocurrió esta semana, pero ayer en el dictamen del fiscal Delgado, el fiscal Delgado dijo que la UIF, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Antilavado, estaba trabajando de manera perversa para proteger al clan Macri en los giros hacia las empresas offshore descubiertas por el escándalo Panama Papers. Ahora, esta gente que están viendo ustedes, Garabano, el ministro de Justicia, Luis Caputo, Totó Caputo, como le dicen en la City, el expresidente del Deutsche Bank y actual ministro de Finanzas, Gustavo Arribas y Mariano Federici, hombre que viene de la industria del seguro y que hoy es el jefe de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, secundado por una ex abogada del oficial de cumplimiento del HSBC, cuando fue denunciado por lavado. Todos ellos son los que deberían encargarse del control del lavado de dinero en Argentina. Ahora, ¿qué pasó en los últimos días con la UIF, con la Unidad de Información Financiera? ¿Y por qué decimos que no es solo esto un entramado de sospechas? La Oficina Antilavado está prácticamente desmantelada. Pasó
primero del Ministerio de Justicia a Hacienda, cuando aprobaron el blanqueo. Uno de los artículos implicaba la transferencia de la UIF del Ministerio de Justicia a Hacienda. Luego, cuando se desmembró el Ministerio de Hacienda, en dos, se lo dividió en Hacienda y Finanzas, pasó a Finanzas. Después se relajaron los controles para facilitar el blanqueo. Se relajaron una serie de controles que incluso pusieron en alerta a los bancos, porque los bancos dijeron lo que usted ve más abajo, que el Gafi podría devolver al país a la lista gris que incluye a los países opacos, que no controlan tan bien el financiamiento al terrorismo, el lavado de dinero y demás. Pero ¿qué más pasó con la AFI y con su desmantelamiento? Esta semana echaron a una abogada del sector letrado de la UIF. ¿Y saben cuándo, en qué contexto la echaron? En el contexto en el que trascendió que había tironeos internos, lo publicó Cristian Carrillo en página 12, hay tironeos internos entre Garabano y Caputo por ver quién maneja la unidad de información financiera. Estamos hablando del organismo que se ocupa de evitar el delito de guante blanco. La UIF, por ejemplo, hizo que el Clan Ale, en los últimos años logró que el Clan Ale de tucumanos, que son cafiolos, narcos, se les sacaran los bienes que habían obtenido ilícitamente y se los devolvieran al fisco. La UIF, bueno, no es muy vistosa, pero persigue delitos que por lo general no terminan con nadie preso, porque son justamente delitos que perpetra gente de mucho dinero. Bueno, esa entidad está siendo desmantelada y esta misma semana echaron a gente de la UIF para seguir desmantelándola. Se da en un contexto este diálogo que ven ahora se da en un contexto. El diálogo que hoy mantuvo, insisto, Gustavo Arribas en el Congreso con los miembros del Comité de Seguimiento de Inteligencia. Dijo, la única suma que reconozco son $70.000 por la venta de bienes muebles, a lo cual le preguntaron, ¿cómo muebles? ¿No era inmuebles? Y él respondió, no, son bienes muebles. ¿Cómo muebles? ¿Mesas y sillas? Sí. Y cuadros, dijo Arribas. No sé si tenemos alguna de esto, por ejemplo, es un cuadro que la casa de subastas Sotheby's ofrece en $35.000. Por ahí tiene un Picasso. No, Picasso vale mucho más. No, pero por ahí alguno de menor valor. La verdad que me parece que esta información va a escalar. Nos pareció importante que ustedes la conocieran, por eso alteramos el funcionamiento normal del programa. Ahora sí, además de Álvaro González, diputado nacional del PRO, voy a presentar a los otros integrantes de nuestra mesa. Primero Facundo Moyano, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hoy día caliente en la arena sindical. También está Sergio Romero, de Unión de Docentes Argentinos, un hombre que va a ser protagonista indefectiblemente de las próximas semanas en la medida en la que se aproxime el inicio de las clases. Ambos estuvieron en el Consejo Directivo de la CGT. Sí, yo estuve. Bueno, quien quiera, los dejo a su caballerosidad. Bueno, fue para nosotros y para mí en particular, fue una jornada bastante cargada de trabajo, emotiva hoy. Primero tuvimos una movilización al Ministerio de Trabajo, a la delegación ahí que está sobre Callao, todo el arco sindical docente. Por el tema que ya todos ustedes conocen, para que se convoque a paritaria. Nacional. Y de ahí me trasladé al Consejo Directivo. Un Consejo Directivo muy intenso, distinto a otros. Muy intenso, muy participativo. ¿Intenso qué quiere decir? Intenso, que hubo mucha discusión interna. Se dijo todo lo que se tenía en agenda, cada organización sindical. Hubo gente que escuchó mucho, el secretariado particularmente tuvo oídos plenos para escuchar los requerimientos de cada sector. Hoy todos los trabajadores estamos pasando por inconvenientes, pérdida de trabajo, pérdida del poder adquisitivo, no renovación de contratos. Muy seria la situación de los trabajadores en la Argentina. Déjeme mostrarle algo, Romero, antes de seguir con la parte del paro, de la movilización, de lo que engloba toda la CGT. Esto se publicó hoy respecto de los docentes y respecto de las movilizaciones de los docentes. Es una editorial del Diario de la Nación. La verdad, casi una antiguaya a esta altura. Nadie lee los editoriales del Diario de la Nación, solo cuando hacen ruido por lo extremadamente conservadores o lo ridículamente dañinos. La educación en jaque, tituló esta vez
la tribuna de doctrina y puso: se acerca el comienzo de las clases y vuelven las amenazas de paro, convirtiendo a alumnos y padres en rehenes de la disputa gremial. Quiero decir que el diario La Nación, en paralelo a esto, es un muy buen diario, publica cosas como la que publica Hugo Alconadamón, pero en su corazón, en su intimidad, tiene estas convicciones retrógradas. En gran parte, ello se debe a los paros sindicales, con su consecuente ausentismo docente, fomentados por gremialistas como Roberto Baradel y Sergio Romero. Es paradójico que estos líderes sindicales, que tanto dicen defender la escuela pública, están virtualmente conduciendo a la privatización del sistema de educación con su proceder. Lo habrá leído seguramente Romero, porque le habrán picado las orejas temprano. ¿Y qué piensa cuando lee algo así? Bueno, primero, en democracia hay que aprender a escuchar al otro, a leer al otro. Es una opinión más. Obviamente que no acuerdo con nada de lo que dice ahí, ¿no? Y lo que no entienden, por ejemplo, no sé qué, porque no tiene firma, es la opinión del diario. Claro. Lo que no entienden, que nosotros solamente somos transmisores de lo que decían los docentes. Nosotros no somos quienes llevamos adelante. En los gremios se vota, hay una plena democracia, hay asambleas, congresos. Y fíjate algo que se dice muy poco: nosotros somos voceros de 1.200.000 trabajadores de la educación en el país, todos los gremios docentes que convivimos y representamos a los trabajadores. Entonces, cuando hay un paro de docentes, te para más de 1 millón de personas. Entonces, este editorial que dice que Romero y que Baradel tienen la culpa de lo que está pasando, evidentemente tiene un desconocimiento total. En todo caso, lo que genera esas movilizaciones, esos paros, es la desfinanciación del sistema educativo. Claro, por parte de los sucesivos gobiernos. Lo que es aún más grave, dice que nosotros estamos trabajando para que la gente empiece a ir a la escuela privada en reemplazo de la escuela pública. Ese es un fenómeno que se está dando. Sí, pero es así, mucha gente que no tiene muchos recursos va a la escuela privada, claro, porque ve que hay pocas clases. Él decía que nosotros estábamos haciendo esa tarea para que se produzca esa transferencia. Si hay, evidentemente no sigue, por lo menos a mí no me sigue o me sigue poco, porque si hay alguien que defiende la escuela pública de gestión estatal, de gestión pública, es quien está hablando en este momento. Yo conozco mucho, en contrario del ministro de Educación que estamos teniendo hoy, que no transitó la escuela pública ni la universidad pública. Quizás una pregunta interesante para hacerse, sin caer en este reproche reaccionario, es ¿por qué los docentes en las escuelas privadas no combaten el ajuste y la desfinanciación con el mismo ahínco que los de las escuelas públicas? Bueno, yo no voy a contestar por lo que representan a las escuelas privadas, pero sí digo, estamos en un inminente plan de lucha, es decir, lo que está pasando en el país en materia educativa es inédito. Facundo Moyano, además de esto, en el Consejo Directivo de la CGT se votó una marcha, una movilización para el 7 de marzo, que la verdad que si es solo eso, sabe a poco, porque ya hizo varias marchas muy multitudinarias de la CGT, y un paro sin fecha. A mí una vez un sindicalista me dijo: paro sin fecha es un paro para levantar, suspender o postergar. Sí, la verdad es que, bueno, venimos de una situación complicada de pérdida de poder adquisitivo. El 2016 fue un año durísimo, un año muy duro. Por eso me expresé con descontento cuando los dirigentes de la propia central que conformó brindaron con el presidente, porque me parece que tiene un valor simbólico que no expresa la voluntad del conjunto de los trabajadores, y eso, bueno, creo que se entendió como una autocrítica importante, y creo que en este caso la CGT asume una postura más dura, que tiene que ver con la realidad que, bueno, bien describía Romero, que no solamente está en los trabajadores de la educación, sino en el conjunto de los trabajadores. Por ahí, a ver, los que tenemos cierto poder sindical a la hora de la negociación paritaria para cuidar condiciones de trabajo y salario, podemos sacar un punto más, 2 puntos más, pero la realidad es que el conjunto de los trabajadores, y ni hablar de los trabajadores que están en la economía informal, tienen la dificultad de poder enfrentar una inflación que es cada vez más alta. Digo, y que de ninguna manera creemos
que este año va a estar alrededor del 17% como plantea el gobierno. Está bien, pero ¿esto es ser más duros? ¿Decir que van a hacer un paro en la segunda mitad de enero? ¿O no? No sé qué otro opinión. ¿Sabes lo que pasa, Alejandro? Yo no quiero entrar en esa disyuntiva de paro o no paro, porque parece que la cuestión se resolvería, o sea, paramos, la CGT es combativa, no paramos, la CGT es entreguista. Y yo creo que se realizaron muchos planteos con fuerza. A mí me hubiera gustado, esto es una autocrítica, que hubiera sido con más fuerza, que se hubiera planteado una postura más fuerte, pero también lo que tenemos que entender que era un año, el primer año de gestión de un gobierno, y esto se tiene que contemplar. Pues yo sé que hay muchos sectores que nosotros tenemos una responsabilidad, digo, los dirigentes sindicales, yo hasta marzo sigo siendo dirigente sindical, después me retiro porque se cumple mi segundo mandato. Pero la realidad es que hay que entender una realidad de problemas que ya venían desde antes. Porque si no, es como que asume el gobierno y digo, está bien, hubieron problemas que se profundizaron. Esto tiene que ver con la postura que se endurece ahora de la CGT, pero la realidad es que la inflación no empezó en el año 2016, y esto hay que contemplarlo. Entonces digo, si fuera por la cuestión de los despidos, se tendría que haber hecho un paro en enero. Si nos metemos en la disyuntiva de paro o no paro, terminamos una discusión que no tiene demasiado sentido. Me parece que la CGT ha apostado al diálogo. Ahora, el que se esconde detrás de un diálogo que realmente es infructuoso y que no conduce a nada, es inconducente, es el gobierno. Ha levantado la bandera del diálogo. Diálogo por ejemplo, la ley de ART, que tuvo media sanción en el Senado. O sea, juntó a todas las partes, fue la CGT, contribuyó con su opinión, por cómo veía el sistema de salud, de protección en el trabajo, y finalmente salió por decreto. O sea, el Congreso legisla, el presidente veta. ¿A usted no le pareció un atropello al Congreso, Álvaro? No, a ver, la cuestión son varios temas, ¿no? Sí, sí. La cuestión de la CGT y la postura de la CGT, yo confío plenamente. Si hay un sector que dialoga y sabe dialogar y no va a entregar las banderas fácilmente, es el sector de los trabajadores organizados. Y hoy creo que tienen una excelente articulación con aquellos que no están formalizados, ley que hemos votado en el Congreso, donde se creó un Consejo Económico Social y demás, de Economía Popular. Pero, a ver, en el tema de RT hay un problema, y esto los muchachos de los compañeros sindicales lo saben. Las compañías están fundidas, y la necesidad y la urgencia estaba en el tiempo, porque si bien es cierto que tenía media sanción del Senado, si eso hubiera tenido tiempo de tratarse en diputado el año pasado, hubiéramos podido sancionar la ley de RT, porque tiene un consenso bastante amplio. Pero ahora, a partir de esto, la necesidad, ¿dónde viene? El 31 de marzo vence la fecha en donde la ART tiene que hacer los balances. Si no está esa modificación vigente, los balances de la ART, no sé. No nos pongamos técnicos. Vamos a la discusión política. Siempre hay un motivo. O sea, vos tomás una decisión política por una cuestión técnica, si no, no pasa nada. Perdón. Cuando Macri dice algo así, quiero una reflexión de todos ustedes sobre el presidente hoy diciendo algo así respecto a la política social, la CGT y demás. Esto. Hace falta crecer 20 años para sacar a todos los argentinos de la pobreza. Hace falta crecer 20 años para sacar a todos los argentinos de la pobreza. Y se puede. Si trabajamos de esta manera, juntos, escuchándonos, diciendo la verdad, comprometiendo a cosas que sean cumplibles y que generen más confianza. Permitime un poquito, ¿no? Yo lo que te quiero explicar, bueno, este es un gobierno que evidentemente tiene serias dificultades para gestionar, es decir, hay un lío tremendo, es decir, hay aumento de tarifas, y no son tarifas comunes, porque si vos me decís, hay aumento en cuestiones que vos podés dejar de usarlas, pero son servicios esenciales, y la gente hoy no lo puede pagar, esta es la realidad, o por lo menos un gran número de personas no pueden pagarlo. Los salarios han perdido, pero muy marcadamente el poder adquisitivo. Entonces vos escuchás que tenés que trabajar para 20 años, superar la pobreza. Está bien, pero la coyuntura es el problema hoy. Yo lo que te digo, tienen serios problemas para gestionar
evidentemente lo que nos está pasando, y esto yo lo quiero decir a viva voz al sector nuestro, es decir, no respetar la ley. El gobierno debe ser modelo a la hora. Nosotros debemos paritaria por ley. Si no te gusta la ley, mandá al Congreso un nuevo proyecto, modificar la ley, pero bueno, podés tener ese grado de autoritarismo, decir, no voy a convocar a paritaria. Pero te quiero redondear con esto porque vos hiciste una síntesis muy apretada de la CGT. Hay mucho más. La CGT tomó varias medidas. Primero, se retira de la mesa del diálogo, cosa que no se dijo acá. No es un dato menor. Porque ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica concretamente? Implica un distanciamiento con el gobierno. En ese diálogo, ¿qué se dijo hasta ahora? Pero el diálogo, nosotros nos tomamos un tiempo, porque yo me acuerdo, ustedes son testigos, me decían, ¿cuándo van a parar? ¿Cuándo van a parar? ¿Cuándo van a parar? Bueno, el diálogo dio resultados relativos. Hoy tuvimos una reunión donde se discutió esto y dijimos, bueno, no vamos más a la mesa del diálogo. Tomamos medidas muy importantes. Primero, y tienen fecha las medidas, no estoy de acuerdo con vos, Berco. Primero, el 7... Pero no tienen un día, digamos. El 7 de marzo, a las 15, no solamente día, horario. La marcha. Igual que el Paseo Colón y tiene día también. 7 de marzo, a las 15 horas, marcha al Ministerio de la Producción, con todos los gremios de la industria y todas las CGT acompañando. Segunda quincena de marzo, tenés fecha, después te vamos a precisar para que lo sepan, pero ya es la segunda quincena, paro y movilización. Son 3 medidas muy duras de la CGT. Pedían medidas, movilización, paro y movilización, y rotura del diálogo con el gobierno. No es un dato menor. Y yo quería decir 2 o 3 cosas respecto a este tema, ¿viste? Porque he sentido a muchos periodistas, muchos colegas que hablan, no, pero ¿cuándo paran? Que no paran, que hay tantos trabajadores. Yo digo, a ver, arrogándose de alguna manera, yo creo que por una cuestión de que perciben una necesidad de un conjunto de trabajadores. La verdad es que cada uno de los dirigentes sindicales que tiene una responsabilidad y es votado para representar a los trabajadores, siente y tiene esa responsabilidad directa y formal con esos trabajadores que padecen diferentes situaciones de pérdida de poder adquisitivo, en la mayoría, porque con la inflación del año pasado hubo una pérdida de poder adquisitivo real de entre 8 y 10 puntos, pero no es que el periodismo va a llevar a los dirigentes sindicales a realizar un paro. Y tampoco hay que ponerlo en términos de paro o no paro, porque si no parecería que la única facultad que tiene el sindicalismo argentino es de parar o no parar. Y después cuando para, está bien, muchos de este canal no, pero después hay un 80% que cuando para los sindicalistas te liquidan, porque es así, y ese costo político, ese costo se lo come, inclusive con muchos trabajadores que tienen que ir a trabajar. Entonces no es una cuestión... ¿Qué pasó con lo del transporte? Bueno, ¿qué pasó con lo del transporte? Que a mi entender, digo, fue una medida que no estuvo bien y que no fue el momento, y que se planteó mal y que enseguida después no se consiguió demasiado. Permíteme, pero cosa es que esto lo tengo que aclarar. Sí, no, es cierto periodismo no la mayoría, Ale, porque es así, porque una cosa, si no, la CGT no hace nada, juegan. Lo que yo te trato de reflejar acá es, por un lado, lo que han dicho infinidad de veces acá los referentes de la CTA autónoma, sí, y también de muchos gremios, qué sé yo, te cito el de aceiteros, por ejemplo, sí, te cito, vos hoy estuviste en la movilización de AGR, porque también... no fue una movilización, fue a ver cuál era la problemática de los compañeros. Ah, bueno, mañana hay una movilización a las 15 horas. Bien, estuviste con los gráficos de AGR, con los compañeros gráficos de AGR, que no sé en qué secta se dirá que acá no se habla de eso. A ver, ahí... ¿No hubo un reclamo de está habiendo despidos? No, está bien. ¿Hay 380 despidos? No, está clarísimo. Hagamos un paro, por eso digo, a los trabajadores les pregunté, bueno, vos me agarrás un caso más, les pregunté, ¿qué pasa con su sindicato? Porque una cosa es la Federación Gráfica. Sí. ¿Qué pasa con su sindicato? No, bueno, está bien, que no sé qué, que pum, que pan, diferencias. No, la CGT tiene que hacer algo, pero está bien. Hay una representación sectorial de cada trabajador. Hay una necesidad. Ahora digo, la CGT toma medidas políticas. Digo, hay medidas gremiales antes de las medidas políticas. Por eso digo, es hasta irresponsable, te diría decir, bueno, pero paro o no paro, pero ¿cuándo va a ser? Parece, viste, que te estuvieran apurando, pero ¿cuándo paran? No, ¿cuándo paran? Esta es la intención. No, ya sé, pero digo, no de ustedes, pero parece muchas veces que se pone en esa disyuntiva al dirigente sindical. Bien. Y que si no para no es representativo. Mirá, yo represento a 7.000 trabajadores.
Hugo Moyano representa a 240.000 trabajadores. Antonio Caló representa a 300.000 trabajadores. Digo, y ellos saben, digo, cuáles, y conviven con esa realidad. Entonces, digo, hay una representación sectorial. Después hay una realidad social mucho más compleja que tienen los trabajadores de la economía informal y demás. Pero no se puede hacer una cosa de paro, no paro, paro, no paro. Digo, porque si no parece que la única definición que tiene el sindicalismo es de parar o de no parar. Bien. Quería agregar una cosita más, por favor. Adelante. Recién escuchaba al presidente Mauricio Macri respecto a la cuestión de tenemos que un proyecto de 20 años de crecimiento y demás. O sea, el presidente, yo no creo que sea una cuestión, como decía hoy Romero, de mala gestión o solo de mala gestión. Acá hay un enfoque económico. Digo, ahora el gobierno plantea salarios del 18%. Cualquier economista, el otro día leí una entrevista de Miguel Bain, que elogió al gobierno en muchos aspectos. Decía, con un 18% de crecimiento salarial, no solamente no se recupera el poder adquisitivo que se perdió el año pasado, que fue de entre 8 y un 10%, sino que va a quedar retrasado con respecto a la inflación. Y eso mata el consumo. No hay ninguna y duda. si el consumo no aumenta, o sea, se siguen rompiendo las... Hablando de seguimos debajo de la línea de pobreza con el 18%. Es imposible negociar con ese porcentaje. Hablando de consumo, vamos a ir a algo de servicio público. Pero antes, Facundo, vos sos un tipo muy conocido del sindicalismo y además sé que andás por la calle, ¿no? Digamos, caminás. Por la calle no te piden. Recorro las fábricas, recorro todo. En esas circunstancias. Todo, tanto de sectores del comercio. Por eso. Sí. No te dicen. No, digo, me quedé con esto de que el periodismo. No, la gente te dice hagan algo, pero después también te encontrás con una realidad social donde ves que hay o sea, que la gente en un gran porcentaje te dicen pide, hagan algo. ¿Querés saber qué te decía? Hagan algo, hagan leyes que esto, que lo otro. Yo, mi actividad parlamentaria, digo, pero yo lo que digo es hablar de la CGT, limitarla al paro no paro, perfecto. me parece que es una cuestión hoy también muy simplista. Juan José Aranguren, el ministro más popular y simpático del gabinete, dio recomendaciones para evitar pagar el aumento de tarifas. Escúchelo. ¿Usted podría describir qué es lo que se consume en un hogar para llegar a 300 kilovatios por mes? Que es el uso de un aire acondicionado 4 horas por día por 22 días al mes, una heladera a las 24 horas, lavarropa de 3 ciclos por semana con agua fría y 5 kilos de ropa, microondas en 20 minutos por día, la televisión 4 horas por día, o sea, 9 lámparas 4 horas por día encendidas, una PC 4 horas, o sea, todo un consumo tipo de una familia que si hoy lo consume en forma ineficiente son equivalentes a 300 kWh por mes, pero si lo hace con equipos eficientes, tanto lo que son lámparas como los televisores o los electrodomésticos, es la mitad de ese consumo, por lo tanto puede duplicar el tiempo de duración de los mismos. No sé qué es no sé qué quiere decir este fotomontaje, francamente. No sé qué tiene que ver Cuba en todo esto, pero bueno, lo que dijo Aranguren es esto que acaban de escuchar. Computadoras, usar solo 4 horas por día, lavarropa. No, de verdad, no sé qué tiene que ver con Fidel Castro. Que Aranguren llame a una ridícula, un ridículo... economía de guerra, para llamarlo. Sí, como si hubiera un periodo especial, digamos, como si la Argentina sufriera un bloqueo y estuviera en una situación de no usar más de 4 horas por día, pero bueno, digamos, la cuestión es que Aranguren recomienda no usar más de media hora por día la plancha. Este señor recomienda no usar más de media hora por día la plancha. Recomienda no usar más de 4 horas por día las computadoras. Recomienda 3 veces por semana máximo el lavarropas. Y recomienda televisión máximo 4 horas por día. Romero, ¿esta es la economía que hay que hacer para sobrevivir con un salario docente, acaso? Pero insisto, es un problema de gestión. Esta gente está fuera de la realidad. Es decir, fíjate, te proponen no usar la plancha, cosa que yo me lo imagino a todos muy arrugados, no usar el lavarropa, un poco sucios también. No, eso es, realmente escuchar a un funcionario que se exprese y diga este tipo de cosas es lamentable. Y en paralelo proponen 18%. Pero yo te quiero poner este ejemplo porque si no, 18% en un salario inicial en la provincia de Buenos Aires,
que está casi en 10.000 pesos, lo llevas a 11.800. Y hoy, si no ganas 13.100 pesos, no pagando alquiler, sos pobre en la Argentina. O sea, están proponiendo un salario para mantener a los educadores debajo de la línea de pobreza. Y encima no tenés que usar los electrodomésticos. Y sumémosle a aquel que dijo que se creían que podían usar celulares, viajar. No, es de terror este gobierno, francamente. Y los trabajadores estamos conviviendo con 10.000 pesos por mes. Hoy hubo un acto, un gesto realmente importante, que esto yo quiero destacarlo. Dentro de los 6-7 puntos por el cual hace este plan de lucha de la CGT, hay algo muy importante, es decir, poner en valor a la educación, es decir, en defensa de la educación. Y no solamente lo firmaron, está por escrito los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo, sino que yo de corrivista lo va a firmar también el compañero Yasky. Es decir, las dos confederaciones van a salir a defender la situación de los docentes. Esto no es un derecho menor, uno avisa con tiempo, dialogan en serio con los educadores, ofrezcan un salario digno, sáquenlo debajo de la línea de pobreza, si no va a haber un conflicto muy grande. Y la paritaria lo que ayuda es a eliminar el conflicto social. Y el gobierno está abonando a que haya conflicto social, divorciándose de los trabajadores en vez de negociar. Ante el aumento de tarifas, precisamente, las consultoras económicas actualizaron sus proyecciones de inflación para este año y aumentaron, claro, sus proyecciones de inflación para este año. Esto es lo que dio a conocer hoy el Banco Central. Las proyecciones de el REM, el relevamiento de expectativas del mercado. Febrero, 1,8% de inflación. Es lo que prevé el consenso de las consultoras, el promedio de los especialistas en macroeconomía. Marzo, 1,7%, abril, 1,9%. Para cumplir con la pauta del 17%, no debería superar el 1,4% mensual la inflación. Claro, la proyección total que hacen los economistas, citados por este relevamiento, es del 21%. Está por encima, claramente por encima del 17% de las paritarias. Por esto ustedes, Romero, dicen que hace falta más del 18 y por esto me imagino, Facundo... El 35. Para sacar de la pobreza al salario docente tenés que negociar por el 35%, si no seguimos estando debajo de la línea de pobreza. Va a ser muy duro esto. Del 18 al 35 hay una brecha bastante importante. ¿Se puede saldar esa brecha, Álvaro? Mirá, yo no concibo la política si no es dialogando. O sea, que el dato sea nos retiramos del diálogo y hay que esperar a que llegue el 7 de marzo para que hagamos una movilización, o el 15 de marzo para que hagamos... Digo, me parece que el dato, el dato, digamos, no hay ningún dirigente sindical que haya resuelto un conflicto sindical si no es a través del diálogo. Si vos te retirás del diálogo no podés resolver nada. Pero mirá, entonces, si dialogamos y yo te escuché. Pero dos cositas, yo te escuché, déjame cerrar en la línea correcta. No nos retiramos por cuestión nuestra. Pero no valoro la... ¿Cómo no nos vamos a ir si ustedes rompieron? El gobierno la buena fe de la negociación. Nos sentamos 20.000 veces y no cumplieron con nada de lo que firmaron. Yo te escuché. Ahora te dejo hablar. Tenemos que ir a la tanda. En segundos, dos o tres cosas. En segundos, los últimos ponencias de cada uno. Ahí volvemos.